Todo comenzó como suelen empezar estas cosas, con un silencio incómodo y esas miradas de algo no está bien. No fue una explosión repentina, sino más bien una serie de pequeñas grietas que se fueron formando en la relación. Esteban y Claudia llevaban juntos más de 8 años, pero, últimamente, ni siquiera las cenas que antes eran su ritual sagrado lograban conectarles. Él revisaba el celular constantemente, ella fingía interés en las noticias de la televisión, y ambos evitaban lo obvio. Algo se había roto. ¿Te pasa algo?, preguntó Claudia una noche, sin levantar la vista del plato. Esteban, con la mejor cara de inocencia que pudo poner, respondió con un encogimiento de hombros y una sonrisa débil. Nada, lo de siempre. Lo de siempre. Eso fue todo lo que él pudo decir. Pero claro, lo de siempre no era suficiente para justificar las noches en las que llegaba tarde sin explicación o las horas que pasaba trabajando en la oficina. Claudia sabía que no era solo trabajo, pero decidió tragarse las palabras. Total, ¿para qué hablar de lo obvio si él ya había decidido no decir nada? Con el tiempo, esa sospecha que Claudia intentaba evitar empezó a ser cada vez más difícil de ignorar. Su intuición le gritaba que algo estaba mal, aunque se repetía constantemente que era mejor no pensar demasiado en ello. Las cosas no siempre eran perfectas en una relación, ¿no? Pero entonces, una tarde cualquiera, mientras recogía la casa, encontró ese pequeño detalle que hizo que su mundo se sacudiera. Un mensaje en el celular de Esteban, dejado en la mesa como si nada. Un nombre desconocido, seguido de un corazón. Oh, claro, un error del autocorrector, se murmuró a sí misma con sarcasmo, intentando no perder la calma. La realidad se hizo innegable. No había lugar para excusas. Esa noche, cuando él llegó a casa, no hubo grandes enfrentamientos ni reclamos dramáticos. Claudia simplemente dejó el celular de Esteban sobre la mesa de la cocina, como quien deja una factura pendiente, y lo miró fijamente, esperando. ¿Y esto? Fue todo lo que dijo, sin levantar la voz. Esteban Paladesio. El silencio que le siguió fue aún más ruidoso que cualquier grito que Claudia hubiera podido soltar. No hubo necesidad de palabras adicionales. Ambos sabían lo que ese mensaje significaba. Las emociones, en cambio, se sentían como una tormenta contenida. Claudia oscilaba entre la rabia, la tristeza y una calma sorprendente, casi irónica. Entonces, ¿vas a decirme que fue un malentendido o prefieres admitirlo de una vez?, preguntó, con un tono que destilaba una mezcla de resignación y sarcasmo. Porque claro, ¿qué otra cosa podía esperar? Esteban, incapaz de sostener la mirada, solo asintió. Ni siquiera intentó defenderse. La verdad ya estaba ahí, desnuda, y Claudia no sabía si sentirse aliviada o devastada. Pero una cosa era clara, nada volvería a ser igual entre ellos. Esa noche, después de haber encontrado el famoso mensaje, Claudia no podía dormir. No era una sorpresa, claro. ¿Quién podría conciliar el sueño con esa bomba cayendo sobre su cabeza? Se quedó en la cama, observando el techo, mientras escuchaba la respiración pesada de Esteban a su lado. ¿Cómo era posible que él pudiera dormir tan tranquilamente después de todo? Esa pregunta la hacía reír irónicamente. Claro, para él todo era fácil, ¿no? Al día siguiente, Claudia decidió que había llegado el momento de enfrentarlo. Lo miró fijamente mientras tomaba su café matutino, como si estuviera esperando que, por algún milagro, él decidiera confesarse sin que ella tuviera que decir una palabra. Esteban, ¿vas a hablar sobre lo de anoche o tengo que sacar un detector de mentiras?, dijo Claudia con tono ligero, pero con una punzada de sarcasmo que no se molestó en disimular. Esteban, que ya había comenzado a sudar solo con el hecho de escuchar su nombre, dejó la taza de café lentamente sobre la mesa, como si estuviera preparando un discurso digno de un abogado. La verdad era que ni siquiera sabía por dónde empezar. Porque, claro, ¿cómo justificas una traición? ¿Qué palabras pueden arreglar algo así? Yo, comenzó a decir, pero fue interrumpido rápidamente por ella. Genial. Vas a usar el típico no es lo que parece, ¿verdad? Lo miró con una ceja levantada, su paciencia agotándose. Esteban suspiró. Sabía que no tenía salida, y cada segundo que pasaba en silencio hacía todo peor. Finalmente, admitió lo que Claudia ya sabía: había sido infiel. Lo curioso es que, a pesar de estar esperando esa confesión,
Cuando las palabras finalmente salieron de su boca, Claudia sintió como si le faltara el aire. Era como si, al decirlo en voz alta, todo el peso de la realidad la golpeara de golpe. ¿Y ahora qué? Preguntó Esteban, nervioso, como si estuviera esperando que Claudia le entregara un manual de cómo arreglar las cosas después de cagarla monumentalmente. Claudia lo miró con incredulidad. ¿En serio estaba esperando una solución rápida, como si esto fuera un malentendido menor? Ella respiró profundamente, tratando de calmar la tormenta que tenía dentro. ¿Ahora qué? Pues ahora tú me dices, Esteban, porque la verdad, yo no sé cómo se sigue adelante después de algo así. El sarcasmo era la única forma en la que Claudia podía procesar lo que estaba sucediendo, pero, por dentro, todo se sentía como un caos. No era solo la traición, era la confianza que se había roto, la incertidumbre sobre qué quedaba de su relación. Esteban, por su parte, parecía perdido, como si no supiera cómo volver a ser el hombre con quien Claudia se había casado. Y así, quedaron en ese limbo emocional. La confesión estaba hecha, pero ninguno de los dos sabía qué vendría después. Después de la confesión, Esteban y Claudia entraron en lo que podríamos llamar una especie de pausa tensa. Decidieron que lo mejor era darse un tiempo. No para terminar, sino para pensar. O al menos, eso fue lo que se dijeron mutuamente. La verdad es que ninguno de los dos sabía bien qué estaban haciendo. Claudia se fue a quedar unos días en casa de su hermana, pero no fue muy lejos. Literalmente a unas pocas cuadras. Así podemos respirar, pero no lo suficiente como para olvidarnos, le dijo Claudia, con una sonrisa irónica. Los días que siguieron fueron extraños. Esteban iba a trabajar como siempre, pero la casa se sentía vacía sin Claudia. Ella, por su parte, pasaba las tardes viendo series de televisión que no le interesaban y comiendo helado directamente del envase. Su hermana intentaba animarla, pero Claudia ya estaba cansada de escuchar las típicas frases de consuelo. Mira, lo que tienes que hacer es seguir adelante, lo que pasó, pasó, le decía a su hermana. ¿Y cómo hago eso, exactamente? ¿Le doy al botón de reset y todo vuelve a estar como antes? Respondía Claudia, con el tono cargado de sarcasmo que la había acompañado desde la confesión de Esteban. El tiempo separados no estaba siendo tan reparador como habían imaginado. Claudia seguía pensando en Esteban y en la traición, y la verdad es que lo extrañaba. Pero eso no quería decir que el dolor hubiera desaparecido. ¿Cómo podría extrañar tanto a alguien que la había herido de esa manera? La confusión la abrumaba, pero por otro lado, también sentía que algo dentro de ella aún quería luchar por esa relación. ¿Era amor o era el miedo a lo desconocido? No lo tenía claro. Esteban, por su parte, no estaba mejor. Aunque había causado todo este desastre, no sabía cómo enfrentarse a él. Cada vez que pensaba en Claudia, un nudo se formaba en su estómago. Sabía que había cometido un error terrible, pero lo que más le dolía era la posibilidad de haber perdido para siempre a la persona que más amaba. Pero claro, eso no hacía que las cosas fueran mágicamente mejor. Sabía que la confianza de Claudia estaba por los suelos, y no tenía idea de cómo reconstruirla. Un día, después de casi una semana sin hablarse, Esteban recibió un mensaje de Claudia. «Podemos hablar». 2 palabras simples, pero para él sonaron como una sentencia de vida o muerte. Cuando se encontraron en un café, el silencio fue el tercer invitado incómodo en la mesa. Claudia lo miraba, pero no con el mismo brillo de antes. Había algo diferente, una distancia que ni las palabras podían acortar. «Bueno, aquí estamos», dijo Esteban, intentando romper el hielo. «Sí, aquí estamos». ¿Y ahora qué? «Vamos a fingir que todo está bien, o vamos a hablar de verdad». Claudia no estaba para rodeos, y el sarcasmo seguía siendo su mecanismo de defensa. Esteban tragó saliva. Sabía que ese momento sería decisivo, pero no tenía una respuesta perfecta. Solo sabía que quería intentarlo, aunque no tenía idea de por dónde empezar. Ambos estaban en una especie de limbo, separados físicamente, pero aún emocionalmente conectados, aunque frágilmente. El tiempo que se habían dado no había solucionado nada, pero quizás había dado el espacio necesario para que ambos pudieran decidir si todavía valía la pena pelear por su relación. Después de aquella conversación incómoda en el café, donde ambos se sentaron frente a frente como 2 desconocidos, Claudia y Esteban decidieron que no podían dejarlo así.
pero tampoco sabían muy bien por dónde empezar. La reconciliación no era algo que se resolviera con una charla y un abrazo. Esto era más complicado, más doloroso. Así que, con un cierto grado de escepticismo y mucha incertidumbre, tomaron una decisión: buscar ayuda profesional. Porque claro, si no podían hablar entre ellos sin sentir que caminaban sobre vidrios rotos, tal vez alguien más podría ayudarles a reconstruir lo que habían roto. ¿Terapia de pareja?, dijo Esteban, arqueando una ceja cuando Claudia le mencionó la idea. ¿No es para gente con problemas más serios? Claudia lo miró como si él hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. Ah, claro, porque lo nuestro es solo un malentendido, ¿no?, respondió con un sarcasmo que ya se había convertido en su tono habitual. Esteban, nos estamos hundiendo, ¿y crees que no tenemos problemas serios? Esteban se encogió de hombros, sabiendo que ella tenía razón. Así que fueron a la primera sesión de terapia, ambos con los nervios a flor de piel, sentados en ese sofá incómodo donde las verdades iban a salir, les gustara o no. La terapeuta, una mujer mayor de rostro amable, los recibió con una sonrisa tranquila, pero sus primeras palabras fueron todo menos tranquilizadoras. La confianza es como un vaso de cristal. Una vez que se rompe, puedes pegarlo, pero nunca será el mismo, dijo la terapeuta, observándolos con ojos penetrantes. Claudia se cruzó de brazos, con una sonrisa forzada. Genial. Vinimos aquí para escuchar que estamos condenados. No están condenados, respondió la terapeuta, sin perder la calma, pero deben entender que reconstruir una relación después de una traición no se trata de volver a lo que eran. Es construir algo nuevo. Y eso duele. Va a tomar tiempo. Las primeras sesiones fueron incómodas. Esteban y Claudia tenían que enfrentarse a todas esas preguntas que habían evitado durante semanas. Hablar de los porqués, de los cómos, de lo que habían perdido y de si realmente querían seguir adelante. A veces, las conversaciones terminaban en lágrimas, otras veces en silencio, y en otras, en una risa nerviosa que no sabían cómo interpretar. Nunca pensé que estaríamos aquí, dijo Claudia un día, mirando a Esteban durante una de las sesiones. Nunca me imaginé que la persona en la que más confiaba me haría esto. Esteban, que ya había escuchado esa frase varias veces en su propia cabeza, bajó la mirada, lleno de culpa. Tampoco pensé que te haría esto, admitió, aunque sabía que sus palabras no aliviarían el dolor de Claudia. Pero la verdad es que, por mucho que lo intentara, no podía borrar el pasado. La terapia no fue un milagro instantáneo. No hubo un momento de eureka donde todo se solucionara. Pero, poco a poco, comenzaron a comunicarse de una manera más honesta. Claudia dejó de utilizar el sarcasmo como escudo todo el tiempo, y Esteban empezó a ser más vulnerable, algo que siempre había evitado. Hablaban, lloraban, discutían, y a veces, solo se quedaban en silencio, pero ese silencio ya no era tan incómodo. Era el silencio de dos personas que intentaban encontrar un camino de vuelta. A medida que pasaban las semanas, Claudia y Esteban se dieron cuenta de que estaban empezando a sanar. Claro, no era un proceso lineal ni mucho menos fácil. Había días en los que Claudia sentía que avanzaban, y luego, de repente, una pequeña cosa, un comentario, un gesto, o incluso un recuerdo inesperado, la hacía retroceder a ese lugar de dolor y desconfianza. Y en esos momentos, el sarcasmo, su fiel compañero, volvía a aparecer. Oh, claro, ahora tengo que creerte cuando dices que llegaste tarde porque el tráfico estaba terrible, dijo un día, mientras lo miraba con los brazos cruzados. Esteban suspiró. Sabía que cualquier excusa que diera solo empeoraría las cosas, así que optó por la honestidad. Clau, sé que no me crees. Sé que tienes motivos para dudar. Pero si queremos que esto funcione, en algún momento vas a tener que intentarlo. Poco a poco, pero intentarlo. Esa fue la parte difícil. Claudia sabía que Esteban estaba intentando cambiar, que realmente se estaba esforzando, pero la duda seguía instalada en su mente. A veces, se encontraba espiando su celular cuando él no estaba cerca, buscando signos de algo, cualquier cosa, que confirmara sus sospechas. Pero nunca encontró nada. Lo más frustrante era que quería confiar en él, pero no sabía cómo hacerlo. No sé cómo dejar de desconfiar de ti, le confesó una noche, mientras ambos estaban en la cama, sin poder dormir. El tono de su voz ya no era sarcástico ni frío, solo cansado. Tampoco sé cómo hacer que confíes de nuevo en mí, respondió Esteban,
con la misma honestidad. Era un momento crudo, sin barreras. Los dos estaban agotados emocionalmente, pero al menos estaban hablando. Eso ya era un avance. El hecho de que Esteban admitiera que tampoco tenía todas las respuestas fue un alivio para Claudia, porque le quitaba la presión de tener que resolverlo todo sola. Estaban en este lío juntos, al menos. Con el tiempo, empezaron a reconstruir pequeños rituales. Volvieron a salir a cenar, como en los viejos tiempos, aunque al principio las conversaciones eran un poco incómodas, como si fueran dos extraños en una primera cita. Pero lentamente, la química entre ellos empezó a regresar. Esteban hacía un esfuerzo consciente por ser más transparente, no solo en palabras, sino en acciones. Claudia, por su parte, intentaba bajar las barreras, aunque siempre quedaba un pedazo de desconfianza flotando en el aire. ¿Sabes? A veces creo que deberíamos tener una especie de semáforo de confianza, dijo Claudia una tarde, sonriendo ligeramente. Algo que me diga cuando estoy lista para dejar de dudar de ti por completo. ¿Y de qué color está ahora?, preguntó Esteban, con una sonrisa nerviosa. Amarillo. Tirando a verde. Pero no te emociones todavía, respondió, esta vez con un tono juguetón que indicaba que, aunque el dolor seguía ahí, también había espacio para la esperanza. Así, entre altibajos, sarcasmos y momentos sinceros, Claudia y Esteban comenzaron a ver que, aunque el camino era largo y tortuoso, la posibilidad de recuperar lo perdido estaba ahí. No se trataba de volver a lo que eran antes, porque eso era imposible. Se trataba de aprender a ser algo nuevo, algo más fuerte, si es que ambos estaban dispuestos a intentarlo. Finalmente, tras meses de lágrimas, conversaciones difíciles y noches en vela, Claudia y Esteban llegaron a un punto en el que algo dentro de ellos cambió. No fue un clic instantáneo ni un momento cinematográfico donde todo se resolvía mágicamente. No. Fue más bien como una lenta realización, una aceptación de que el amor que tenían era diferente, pero aún estaba ahí. Y, curiosamente, era más fuerte de lo que ambos habían imaginado. Una tarde, mientras paseaban por el parque donde solían ir cuando todo era más sencillo, Claudia rompió el silencio. ¿Sabes? Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí, caminando contigo, después de todo lo que pasó, les habría dicho que estaban locos. Esteban sonrió, un poco incómodo, pero con una chispa de esperanza. Bueno, si te sirve de consuelo, yo tampoco me lo habría creído. Es más, no estaba seguro de que me dejaría seguir caminando contigo después de todo. Bromeó, con un toque de sarcasmo, tratando de aligerar el momento. Claudia se detuvo y lo miró, esta vez sin la dureza que había marcado tantos de sus intercambios durante esos meses. Esteban había cambiado. O quizás siempre había sido así, pero ella no lo había visto hasta ahora. No era perfecto, ni mucho menos, pero al menos estaba dispuesto a seguir adelante, paso a paso, con ella. No es que te haya dejado, dijo Claudia, con una sonrisa traviesa. Es más bien que, después de un huracán, uno tiene que ver qué queda en pie. Y lo que quedó entre nosotros, bueno, supongo que es suficiente para seguir intentándolo. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que ambos sintieron una verdadera sensación de paz. No era que todos los problemas hubieran desaparecido, pero por fin podían mirar hacia adelante sin que el pasado los atrapara constantemente. La confianza aún era frágil, claro, pero estaba volviendo poco a poco. Era como ese parque en el que estaban, donde las hojas comenzaban a crecer nuevamente después del invierno. No era un crecimiento rápido, pero estaba ahí. Entonces, ¿es oficial?, preguntó Esteban con un toque de inseguridad que Claudia no había visto en mucho tiempo. ¿Estamos, de verdad, volviendo a empezar? ¿Qué te parece? Claudia lo miró de reojo, disfrutando de su nerviosismo por un momento antes de continuar. Supongo que sí. Aunque no esperes que todo sea perfecto. Soy buena, pero no hago milagros. Ambos rieron, por primera vez en mucho tiempo, sin el peso de la tragedia sobre sus hombros. Esa risa fue el primer verdadero signo de que estaban en el camino correcto, de que el amor, aunque herido, no había sido destruido. Claudia aún tenía momentos de duda, y Esteban lo sabía. Pero en lugar de retroceder, los enfrentaban juntos. Te amo, Clau, dijo él, con una sinceridad que no necesitaba ser decorada. Yo también te amo, Esteban. Aunque no creas que esto es el felices para siempre,
respondió ella, volviendo al sarcasmo que tanto la caracterizaba. Todavía tienes mucho que probar, ¿eh? Lo sé. Pero mientras quiera probarlo contigo, creo que estoy bien. El amor después del huracán no era perfecto, pero era real. Y, a pesar de todas las dudas, dolores y caídas, ambos sabían que estaban dispuestos a seguir reconstruyendo. Porque, después de todo, lo que realmente importa no es el final de la historia, sino el esfuerzo de escribirla juntos. Así termina la historia de Claudia y Esteban, una historia de amor que, a pesar de los tropiezos, sigue adelante, más fuerte y auténtica que nunca. Porque, al final del día, no se trata de la perfección, sino de la voluntad de seguir intentando. Si te gustó este relato, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias como esta, llenas de emociones, desafíos y, por supuesto, mucho amor. Déjame un comentario con tu opinión. ¿Crees que el amor puede sobrevivir a una traición? Nos vemos en el próximo vídeo.